Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Estamos con el libro de Proverbios. Vamos a retomar el estudio. Estamos por el capítulo 18-19. Vamos a continuar con el estudio por el capítulo número 18. Vemos todo lo que podemos hacer hoy. Es una lectura que vamos a ir, no es un libro sistemático del todo. Vamos a ir analizando lo más importante de cada proverbio, porque por momentos se repiten o los conceptos son los mismos, pero por lo menos de que cuando estudiemos todo el libro tengamos un amplio margen de estudio. Este es el objetivo. Entonces, lo que debemos entender es que proverbios son sabiduría en cápsulas, fragmentos, pequeñas frases que no son promesas. No es que tomamos esto como una promesa que se cumple a rajatabla, no, son principios de vida, conceptos, y lo que estuvimos viendo ayer era la vida cotidiana, enseñanzas de conductas y enseñanzas de vida. Esto es lo que estábamos viendo y vamos a continuar con esto. Y se está enfocando mucho en la lengua y el corazón, el espíritu de las personas. Esto es lo que estamos estudiando con profundidad. Entonces, lo que vamos a comenzar es con el capítulo número 18 de Proverbios. Es el libro de Salomón. Cristo sin fronteras, ¿cómo estás? Siempre firme, siempre ahí. Así que qué bueno que están ahí presentes ya los del grupo, que ya estamos edificándonos siempre. Así que bueno, pero antes voy a ir al capítulo 17, versículo 28, y quiero que vayamos con este versículo, que es muy importante este versículo. En el capítulo 17, versículo 27 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Fíjense en el concepto de un sabio. No es un charlatán que no para de hablar y que habla todo. No, ahorra sus palabras. ¿Y vieron cuando también nos dice que no debemos darle perlas a los cerdos? Bueno, acá se cumple este principio de no darle perlas a los cerdos. Es que a un cerdo no le podemos dar una perla porque es inútil. Por eso y las perlas, los diamantes, las piedras preciosas es la palabra. Entonces, darle palabra a una persona que no va a recibir, no hay que dársela. Por eso está hablando de que el sabio ahorra sus palabras. No va a estar hablando 24 horas al que no quiere escuchar. Ustedes se cruzan con un necio, Marce querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Ustedes se cruzan con un necio, con una persona dura, y le van a estar hablando de la palabra y no va a querer aceptar, va a estar contendiendo, va a estar buscando excusas, va a estar buscando errores. Entonces, huyan de estas personas, déjenlo hablando solo. Por eso, y eso habla de sabiduría, porque a nosotros lo que nos va a llevar es que nos van a empezar a decir que está mal, que lo que estamos haciendo es empezar a cuestionar, a preguntar, a tratar de ridiculizarnos. Pero nosotros, bueno, si es lo que crees, listo, lo dejamos ahí y nos vemos. Pero muchas veces nos empieza a hervir la sangre y empezamos a hablar y nos convertimos en necios. Cuando empezamos a discutir, por más que sea bíblico y por más que tengamos razón. Entonces, cuando la persona tiene los oídos cerrados, que sigan con los oídos cerrados. Señor, en algún momento se abrirán, los llamarás a la salvación o no. Pero yo hago lo que tengo que hacer. Y cuando están cerrados, estas personas están cerradas, lo que vemos es que el sabio ahorra las palabras. ¿Se entiende? Pero el necio no para de hablar. El necio se cuenta todo lo que se las sabe todas. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, fíjense, hasta el necio, cuando se calla, es contado por sabio. Fíjense, el necio, el tonto, es como decir, el tonto, el necio, se calla y ya pasa por sabio. El problema es cuando abre la boca. Ahí se complica. Ahí va a mostrar toda su necedad, ahí va a mostrar toda su ignorancia, todo lo insolente que es. Entonces, el que cierra sus labios es entendido. Entonces, ven el concepto que estamos estudiando en cuanto a la lengua. Y acá está hablando mucho de la lengua. Acá está hablando mucho de la lengua con saña, la lengua que lastima, la lengua mentirosa, el hipócrita. Está viendo el corazón.
Y estos son conductas humanas de una manera del diario vivir. Entonces, este es un relibro. Es un libro que si lo estudiamos con el orden, como lo estamos estudiando, nos va a dar gran entendimiento. Cuando digamos proverbios ya sabemos cómo se lee, cómo se estudia, porque de acá también sacan versículos para enseñar herejías, que ahora vamos a ver, en un minutito llega esta herejía de que tu boquita tiene poder y que viene de este proverbio. Pero fíjense cómo cuando lo venimos estudiando de una manera sistemática, cuando lo leemos cambia el contexto. Pero bueno, vamos a leer algunos proverbios del capítulo 18. El deseo busca al que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia. Fíjense qué lindo esto. No toma placer el necio en la inteligencia. Al necio no le interesa estudiar, no le interesa adquirir conocimiento. Entonces, ustedes ven a un hombre, y estamos hablando del conocimiento bíblico, entonces tiene que ver con el entorno religioso. Entonces, ustedes ven personas que no estudian la Biblia y ya son necios, por más que te digan que son santos, por más que te digan que son ángeles, por más que te digan de que tratan con Jesús de una manera como propiedad privada, le decimos, bueno, a ver, ¿me podés enseñar un libro de la Biblia? No digamos preguntas complicadas de decirle, bueno, no sé, a ver, háblame del quinto sueño del libro de Zacarías, a ver cuál es la representación, que no le vamos a hablar de esto, pero sí háblame de algún libro, qué contexto, qué entendés. No, yo soy del Espíritu nada más. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, clama a mí, yo te responderé, y somos más que vencedores. Listo, no tiene más Biblia ese muchacho. Entonces, ese es un necio. ¿Por qué? Porque no tiene placer, no se goza en estudiar. Ustedes están luchando para estudiar, se están esforzando, están buscando conocimiento, están buscando armas, su mente está meditando, está pensando y están rompiendo con la pereza, están rompiendo con espíritus. El infierno empieza a temblar porque es palabra de Dios, es palabra espiritual. Entonces, el sabio va a tomar placer en la inteligencia. El sabio se va a deleitar en la Biblia. Va a abrirla y va a tener cada día más tesoro, va a tener más palabra. Y esto es lo que debemos apuntar, esto es lo que debemos anhelar. Entonces, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. Versículo 3. Cuando viene el impío y también el menosprecio y el deshonrar la ofrenda. Bueno, acá sigue hablando de el necio, acá sigue hablando nos está dando el carácter de estas personas que no tienen el entendimiento. Entonces, nosotros debemos identificar rápidamente a la mujer ramera, rápidamente hay que identificar al perezoso, rápidamente tenemos que identificar al necio, al que no entiende, al falto de entendimiento, al impío. Pero en las iglesias, no, somos todos hermanos. Claro, y después viene el hermanito que parece muy amigo y te traiciona y quedamos lastimados y heridos. Decimos, no, en la iglesia son todos malos, no quiero ir a ninguna iglesia. Y no podemos andar así por la vida, porque vamos a ir a lugares donde van a haber gente impía, gente pecadora, gente necia, gente ramera, gente perversa que hace negocios ilícitos, todo lo que nos está mostrando Proverbios, pero nosotros tenemos que tener el discernimiento de que viene alguien desconocido y dice, ¿me puedes salir de garante que me quiero comprar una casa? No, me dice Proverbios, si no lo conozco, no. Porque nosotros no somos tontos, no tenemos que ser lelos. Esto es lo que ha vendido el mundo evangelicoide de hoy, de que el cristiano es tonto, que tenés que poner la mejilla a todo, que te tienen que estafar cuantas veces sea posible y vos sos muy santo. No funciona así esto. Vamos al versículo número 6. El número 6 nos habla de la lengua, por ejemplo, fíjense acá. Los labios del necio traen contienda y su boca los azote llama. ¿Qué nos está diciendo acá? Acá nos está hablando de que los labios traen contiendas. Acá está hablando de la boca mentirosa. Acá está hablando del labio que siempre trae problemas. Esta es la persona chismosa, la persona calumniadora, pero son personas, dice, y su boca los azote llama. A los azotes está con su boca. Vive criticando, vive lastimando. Esta persona habla con saña. Esta persona habla con bronca. ¿Cómo anda el hermanito? No, ese hermanito, off, y arrancan. Pero no estamos hablando de un chisme tonto, no, está hablando con saña, cuando ya se ensañó con alguien y no va a parar hasta destruirlo.
Entonces acá estamos viendo este tipo de personas. Y en las iglesias está lleno. Y es más, las iglesias se dividen por estos problemas. Se pelean, se rompen, se separan, no se hablan más. Y ahí es donde Satanás se ha enseñoreado de esa iglesia. Pero ellos contentos dice gloria a Dios. Por eso fíjense lo importante que es dominar nuestra lengua, tener dominio propio, de no ser necios, de hablar. Hasta cuando estamos callados pasamos por sabios. Entonces, paremos de hablar un poquito, de contar y de lo que no sabemos. Por eso pensar lo que vamos a hablar, no una sola vez, 10 veces, hasta que no tengamos los conceptos bíblicos. Ya cuando los tenemos incluidos, los principios, la inteligencia, la sabiduría, fluye automáticamente. Entonces vamos a hablar un tema y podemos hablar rápidamente porque es palabra bíblica que la estamos desarrollando. Pero hasta que no pase eso, pensar, meditar. Y si no entiendo, calladito. Por esto yo también muchas veces les digo, si ustedes me hacen una pregunta que yo no la entiendo o no la sé o no tengo una respuesta concreta, le digo, muchacho, déjenme que lo estudio, lo analizo, lo busco y después lo vemos tranquilos con más paz porque no te quiero responder algo que no es. Porque muchas veces nos creemos de que las sabemos todas. Y más cuando enseñamos, no queremos quedar en ridículo. Por ahí me hacen una pregunta y yo me quedo tecleando. No lo sé. Dame un tiempito que lo vamos a buscar y vamos a ver que Dios nos va a hablar. Pero no puedo estar dando respuestas que no conozco, que no entiendo, y entonces empiezo a hablar cualquier cosa, que yo supongo. No, estarías dejando de lado la palabra. Entonces, pero todo esto es prudencia, es ser cauteloso, es ser prudente. Y también es de sabios decir, no, yo en un momento enseñé cierta cosa, me apresuré, tenía una mala, y ahora lo estudio de una manera más fría y podemos hablar y pueden haber errores. Y obviamente que van a haber errores. Yo me analizo estudios pasados y seguramente que hay errores, porque de esto se trata también el caminar. A ver, estamos hablando de errores finos, no estamos hablando de que antes decía que, bueno, no sé, que Cristo no es el Hijo de Dios, ni cosas así que son blasfemias, herejías, pero sí cosas con el que tienen que ver con el conocimiento. Bueno, los labios de los necios traen contiendas. Entonces, nosotros si llegamos a tener contiendas es porque hay necios. No puede haber nunca contiendas entre un grupo de Dios, entre los hermanos. Van a haber, pero es ahí donde van a estar los ministros, donde van a estar los hermanos maduros, que van a decir, no, tranquilo. Esto es así, basado en las Escrituras. El tema es que cuando nadie tiene Biblia, uno se pone a murmurar y se pone a murmurar con un lenguaje religioso de Dios y de que a Dios no le gusta esto, no le agrada, pero me da el derecho de pisarle la cabeza a cualquiera. Y la gente, al no entender, al no tener Biblia, o se queda callada, afirmando lo que dice la persona, siendo cómplice, o se pone con la persona a discutir mal. Pero tenemos que tener los principios bíblicos y saber que la persona no está haciendo una crítica constructiva, de saber que esta persona está hablando con saña. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que con esto le cortamos la cabeza a Satanás. Entonces, hablar de que la lengua nos revela todo lo que hay en el corazón. Parece un chiste, parece algo simple, que, hablar un chisme. No, está hablando de la putrefacción que hay en el corazón, de lo esclavo que somos de Satanás. Entonces, este tipo de palabras, y su boca los azotes llama. ¿Vieron? Su boca llama a los azotes, a pegarle. Y más cuando están mal los hermanos, a pegarle en la cabeza. Yo te dije que Juanito cayó. El pastor cayó en adulterio. Pero yo ya sabía. Pero este le espera el infierno. Pero esto. Hola, Laurita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Entonces, estas personas que están esperando que las personas se caigan. ¿Pero por qué son así? ¿Por qué hablan con saña? Porque son necios, porque no ocupan su tiempo estudiando, porque no ocupan su tiempo utilizando la inteligencia, porque no ocupan su tiempo buscando la santidad. Entonces, como viven en pereza, como no leen, como no estudian, lo único que hacen es mirar la vida del otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Es que yo tengo que empezar a entender de que si estoy hablando mucho del hermano, es porque soy un necio, porque está mi vida vacía. Entonces tengo que hablar de cosas ajenas. Y la palabra dice que el necio tiene un alto concepto de sí mismo, que sus caminos son correctos. Entonces, si estamos, y todos somos necios, todos llegamos a Cristo siendo terribles necios. El tema es que a partir de ahora debemos corregir nuestra necedad y empezar a caminar de una manera más correcta. De esto se trata. Es perfeccionar y decir, bueno, sí, soy un necio y yo soy el primero, lo primero que tenemos que hacer.
Porque si no reconocemos que estamos enfermos, ¿cómo vamos a ser sanos de algo que yo no estoy enfermo? Entonces, esto lo tenemos que identificar, la saña. Y no es una comida, estoy hablando de saña al hablar. Y muchas veces nos damos cuenta cuando un hermano está ensañado con otro. Y nos damos cuenta automáticamente, porque hablamos de Juanito y automáticamente salta. No, porque va, y le pegamos, y le pegamos, y le pegamos. Esa es la saña. Saña, bronca, ira, resentimiento. Hay una amargura en el corazón. Pero ahí es que como hijos de Dios debemos decir, no, 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 no. Basta de chisme, basta que sea, por más que sea una mala persona, no nos da derecho a que estemos hablando de los demás. Entonces, nosotros como hijos de Dios, y eso se llama ser luz en el medio de la oscuridad. Eso se llama ser sal. Y a eso estamos llamados. Pero si nos quedamos callados, todo es un murmullo, todo es una oscuridad. Y la iglesia se convierte en una sinagoga de Satanás. Y deja de ser columna y baluarte de la verdad. Y fíjense que esto estamos hablando del diario vivir. Porque en la iglesia, obviamente, que decimos aleluya, gloria a Dios, la paz esté con vosotros, así hablamos. Pero salimos de la iglesia, y la lengüita no para más. Pero qué lindo cuando empezamos a hablar, estudiamos Proverbios. Me voló la cabeza este versículo. Entendí que soy pecador. ¿Cómo aplico esto? Apliqué esto en mi vida y que tengamos este lenguaje. Y no un lenguaje almático, no un lenguaje espiritualoide de cosas mágicas. No, 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 de cosas prácticas, pero con conceptos bíblicos. A esto estamos llamados y eso va a ser un gozo. Versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. ¿Vieron qué es lo que pasa con la lengua del impío, del necio? La boca del necio es quebrantamiento para sí. Es que tiene su juicio de parte de Dios, el chismoso, el calumniador, el mentiroso, el que tiene la lengua para cosas malas solamente. Va a tener quebranto esta persona. Por eso nos dice que sus labios son lazos para su alma. Está encarcelado. Tiene un alma entenebrecida esta persona. Recuerden que el pecado entenebrece el alma, los pensamientos. Claro, después esta persona quiere ir a la Biblia y se choca con letra nada más. Entonces sabe versículos aislados que lo quiere utilizar como pócima mágica, como decir abracadabra, porque dije todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no funciona de esta manera. A mí de nada me sirve saber libros de memoria, versículos de memoria. En una iglesia donde yo estaba, el que se hacía llamar pastor, viene y decía, no, tengo un par de versículos, si no pueden dormir, repitan este versículo. O sea, una palabra mágica. Emilia se acuerda. Entonces, esta palabra mágica no funciona de esta manera. Es como decir que le voy con una cruz a Drácula o voy con agua bendita a echar demonio. No funciona así, porque es una palabra nada más. El tema es cuando yo ya he incorporado la palabra, cuando ya la hice mía, cuando ya empecé a vivir esta palabra, a la hora del problema voy a tener armas para enfrentarlos. Si no, voy a estar corriendo como un desesperado y lo más seguro es que me vuelva al mundo a buscar respuesta, porque en Dios no la voy a encontrar por perezoso. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Fíjense cómo nos da las características del chismoso. Nos está diciendo que nos habla con palabras suaves, con susurros, nos habla de una manera simpática, nos va a hablar de una manera religiosa, el Señor está con nosotros, el Señor nos ama tanto. Guille, querido, ¿cómo andás? Qué lindo que te conectaste. Estamos viendo a los chismosos ahora no se salvan los chismosos. Así que acá con el chismoso, cuidado, y las chismosas, todo. No tiene género. A ver, ¿vieron que muchas veces dice que las mujeres son chismosas y los hombres se ponen como que no? Lo que nos habla es que la palabra, al principio, en la creación, el hombre fue hecho de barro y la mujer de la costilla del hombre. Nos habla de que la mujer es hipersentimental y que el hombre es pasional. Entonces, lo que nos está diciendo es que al ser la mujer sentimental, tiende mucho a expresar sus sentimientos. Entonces, la mujer sentimental, por eso cuando vienen muy lastimadas, quebrantadas, vienen a Cristo muy en el área sentimental, porque son muy frágiles, es un vaso frágil, dice la palabra. Entonces, las mujeres le impacta de una manera más fuerte las cosas, todo lo sentimental, todos los sentimientos. Entonces, ya sea una cosa, ya sea otra,
van a tender a expresarlo. Y por eso las personas que no están firmes en Cristo van a hablar todo lo que tienen, que hay angustia, amargura, chisme, mentiras, pero por la naturaleza sentimental. Pero esto no quiere decir que los hombres no sean chismosos, hay hombres que también, ¿se entiende? Pero el hombre tiende a ser más pasional. El hombre es más carnal, más de tomar, más de fumar, más de sexo y todas esas cosas. Y la mujer más sentimental. Por eso podemos entender un poco, que no se justifica, pero con este enfoque vemos que por ahí viene la mano más o menos. Entonces, la palabra del chismoso son como bocados suaves. Fíjense que el chismoso, a ver, va a hablar con un chiste. Ah, ¿no te enteraste? ¿No sabes lo que pasó? Se gozan en el chisme. Va a hablar de una manera suave, una manera simpática, nos va a hablar de una manera como que es de casualidad. ¿No te enteraste? Se moría por decírtelo, ni bien te vio, pero va a esperar el momento para decirlo. Y ya que está, vamos a hablar todo. Y ya que está la prima, vamos a hablar de la prima, de la tía y del hermano, y sacamos nuestras propias conclusiones. Entonces, y se sientan a tomar mate y a charlar y vamos, hasta que se cansen de hablar. Por eso muchas personas se ensañan con personas. Yo me acuerdo que en una iglesia donde estuve, nos terminábamos tomando mate y era pegarle palos a todo el mundo. Y yo me enganchaba como un loco, me encantaba. Digo, jamás en mi vida tuve estas cosas, pero en las iglesias se potencian. Entonces, acá, totalmente, sí, hay muchos que se ríen, pero son chismes. Entonces, y en el ámbito religioso se potencia más. El pueblo de Israel, ¿por qué terminó dando vueltas en el desierto? Por murmullo, por murmurar. Entonces, pero eso porque son necios. Eso porque no están con su mente ocupada en la palabra. Eso porque su camino no se han corregido. Siguen su mente torcida. Entonces, el chisme es la consecuencia de esto. Por eso, esto también es para una iglesia madura. Cuando yo me ponga a hablar de más de Juanito, ojalá que ustedes me digan, no, vos no sos juez, tranquilo, Habacuc, tranquilo que no sos juez de nada. Entonces, y oremos por él, listo, ya está. Pero no, porque Juanito, no, listo. Háblame del estudio, ¿qué estudiamos? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo aplicaste lo que estudiamos en tu vida diaria? Eso es lo que me interesa. No cómo le va a Juanito, ni con quién se acuesta Juanita. No me interesa. Y cuesta, ¿eh? Porque me encantaría saber con quién se acuesta Juanita. pero es que esa es la naturaleza humana. Me encantaría saber el chisme de todo. Me encantaría que me digan, ¿no sabés lo que le pasó a tal pastor? Sí, me encantaría saber y me hago un festín. Pero con eso debemos luchar. Con eso debemos decir, no. Está bien que a veces nos informemos de cosas o cosas que pasan, que a veces decimos, no, al hermano se le quemó la casa y obviamente, no, hay cosas que nos podemos enterar, pero otra cosa es hacernos un festín de lo que está pasando y empezar a prejuzgar y esas cosas. Entonces hay que estar muy atento, pero el Espíritu Santo nos tiene que dar ese discernimiento. Me estoy quedando mucho acá, pero es muy importante esto, el chisme, porque ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las iglesias dicen, yo no fumo, no mato a nadie, nunca le pegué 3 tiros, no como niños crudos, la verdad que no robé ningún banco, entonces ya me gané el cielo. Ah, pero sos más chismosa que Jorge Rial. Entonces la persona se cree que ya se ganó el cielo, pero no, esto es un pecado como matar. Entonces, por eso la importancia de esto y cómo debemos trabajar. Y si no nos ponemos a trabajar con el chisme, con la lengua fácil, va a ser muy difícil controlar nuestra lengua. Entonces, acá vemos que con este enfoque, la lengua. ¿Por qué hablamos de la lengua? Parece una pavada, como un objeto tan chiquito, un órgano tan pequeño del cuerpo de Cristo que hace tanto mal. Pero esto porque delata lo que hay en el corazón, delata la putrefacción que hay, delata de que en mi corazón hay amargura, que no estoy contento, que estoy mal, que tengo celos, que tengo envidia, que tengo resentimiento, que tengo odio, que tengo malicia en el corazón. Eso es lo que está hablando mi lengua chismosa. Pero eso sí, con susurros, y con chiste. Con chiste, con susurro, con religiosidad, de que lo digo por su bien. Yo le digo que Juanito, que es un drogadicto, que es un chorro, un falopero, que es un vividor, le piso la cabeza, le doy con saña, pero por su bien, porque yo lo amo, porque soy santo, porque a Dios no le agrada la vida de Juanito. Bueno, en esa postura nos ponemos. Entonces, tengamos el discernimiento y entre nosotros, ¿hablamos?
podemos hablar de nuestra vida, contar todo bien, palabra bíblica basada en las Escrituras, nuestra mente en Cristo, lo que está haciendo Cristo en nosotros, buenísimo. Lo que hizo Juanito no me interesa. Pero ¿cómo le anda Juanito? No me interesa. Debemos cortarlo de entrada, porque el necio es así, te va a llevar a esto. Entonces, seguimos con el versículo. Entonces, penetran hasta las entrañas. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, pero penetran hasta las entrañas. Fíjense, los chismosos son palabras suaves. Fíjense como lo que está diciendo acá Laurita. Nos está diciendo como los chimenteros de la televisión. Fíjense en la postura. Primero, son simpáticos. Son simpáticos. Ah, no, qué bonito. Vamos a hablar de Juanita. Ellos se creen con toda la autoridad del mundo de hablar de Juanita. Porque claro, porque no sé quién les dio esa autoridad, pero ellos se creen que tienen esa autoridad. Obvio, de ellos que no hable nadie, porque se comen juicios y cosas así. Así es el chismoso. Estas personas van a empezar a hablar con saña, van a empezar a pegarle, van a empezar a humillarlo, van a empezar a calumniar, a inventar cosas, van a empezar a mentir, porque claro, te lleva a eso, estamos siendo dominados por entes satánicas. Y ahí estamos hablando de demonios, y no hace falta que me apaguen la luz y esas cosas, ahí te convertiste en un demonio. Dios aborrece al chismoso. Entonces, acá vemos que acá nos dice, versículo 9 ahora. También el que es negligente en su trabajo, es hermano del hombre disipador. Bueno, acá nos está hablando del perezoso nuevamente. ¿Vieron cómo cambia el tema ahora? Nos habla de la lengua chismosa y ahora pasa de un contexto totalmente contrario. Nos habla de un proverbio de la lengua y ahora pasa a lo que es el vago, el diligente. ¿Vieron cómo aparece cada momento el perezoso? Fíjense qué dice. También el que es negligente. Ya dijimos que el negligente es el que yo hoy fui un terrible negligente porque me desperté después del mediodía, así que ahí tengo el ejemplo de que tengo que corregir. No es solamente estudiar, no es solamente o solamente llevar una vida religiosa, no, está en la manera de vivir. Entonces, y de esta manera debemos corregir y saber que Dios me está mirando, saber que Dios está ahí sentado a las 8 o 9 de la mañana y ¿qué hace que estás durmiendo? No, yo sigo. Bueno, ahí empieza el temor de Dios. ¿Se entiende? Parecen pavadas en el diario vivir, pero que todo hace al cristiano, todo hace al creyente. El Señor nos creó con un fin, con un propósito, hay un propósito en nosotros. Y qué lindo cuando empezamos a cumplirlo, de que somos ordenados, de que hacemos esto, que todo, el Señor quiere un orden en nuestra vida. Entonces, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. ¿Qué es lo que habla? Estos son las personas que no trabajan y no dejan trabajar. Este es el perezoso. Y no hay peor que estas personas, que lo único que hacen es hablar. Deberían estar trabajando y no, hablan. Hablan y hablan. Yo me acuerdo de una vuelta. Sí, pero acá lo que está hablando del perezoso, de que no le gusta trabajar. Y al no trabajar, habla, porque tiene que ocupar el tiempo haciendo algo para no trabajar. Es como decir, contate un cuento, mientras no trabajemos, vamos a hacer cualquier cosa. Y yo me acuerdo que una vuelta, yo estaba edificando mi casa, me acuerdo. Y vino mi amigo a ayudarme, que no sé qué estaba haciendo, que estaba trabajando, y nos pusimos a hablar de todo, pero nos pusimos a charlar cualquier pavada y no hicimos nada. Pero bueno, ese era el perezoso. Yo me enganché con eso, él también, y ahí habían dos perezosos que hablan y que no trabajan. ¿Se entiende? Pero acá doy este ejemplo para que vean que cuando hay un trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en el mundo, van a estar trabajando y el perezoso va a buscar charla, va a buscar hacer un chiste, va a buscar hacer una comida, va a querer hacer algo para que no se trabaje. Y con esto es exactamente lo mismo. Estamos estudiando y el perezoso va a querer hacer una pregunta que nos saque de contexto. Va a querer hacer un chiste o un comentario para que se hable de otra cosa. Charlatanes para perder el método de trabajo, porque ahora estamos trabajando en este estudio. Pero el perezoso va a hablar, por ejemplo, vamos a dar un estudio en una célula, y que me ha pasado, que vamos a leer la Biblia, pero no, prefiere hablar de otra cosa, de otra iglesia, de otro hermano, y ejemplo y cuentos. Y ahí está el perezoso,
que no quiere trabajar. ¿Se entiende? Tanto en el ámbito espiritual como en el mundo. Y lo tenemos que identificar rápidamente, porque tenemos que saber con quién estamos tratando, de cómo funciona, de cómo trabaja, de cómo me va a defraudar. ¿Se entiende? Y lo más triste es que lo tenemos que amar, que le tenemos que dar oportunidades, que lo tenemos que llevar a que rompa con esa pereza. ¿Por qué? Porque lo más lindo para un cristiano es decir, Juanito, ¿es molesto? ¿Es perezoso? Te echo, te vas. ¿Y de qué amor estamos hablando? Si solamente amo a los que me caen bien o los que son trabajadores y rubios y de ojos azules. Así cualquiera es hijo de Dios. Pero no. El Señor te va a mandar a que aguantes a un perezoso, a que le tengas paciencia a un necio, a un cabeza dura, hasta que el Espíritu Santo te diga, basta, tampoco vamos a estar toda la vida. ¿Se entiende las oportunidades que tenemos que dar los hijos de Dios? Todo con paciencia, porque Él está probando nuestro amor. Porque nosotros también somos duros, somos iguales. Entonces, pero esto es lo que debemos entender. Entonces, acá vemos que no dejan trabajar, hablan y critican. Fíjense que el perezoso no hace nada, pero se la sabe toda. Critica todo. El perezoso en el trabajo, el jefe está haciendo mal el trabajo. No, la empresa, no hace nada el tipo. Una vuelta estaba hablando una vez con un perezoso, que era albañil, y lo que decía el perezoso era que el arquitecto le dio un plano y él se fijó el plano y vio que habían cosas que estaban mal y se los tuvo que corregir. ¿Pero por qué te metes en eso si vos no estás llamado a eso? Es más, porque no haces tu trabajo, que no lo estás haciendo. ¿Se entiende lo que es el perezoso? Critica, todo lo ve mal. Y lo mismo en la iglesia. En la iglesia tenemos personas que todos podrían hacerlo mejor que los demás. Muchas veces a mí también me dicen, ¿por qué no tenés más amor? ¿Por qué no tenés más carisma? ¿Por qué no das menos? ¿Por qué no das más? Y yo le digo, ¿por qué no lo haces vos el estudio? ¿Se entiende? Entonces, pero acá vemos que el perezoso, la naturaleza del perezoso es hablar y criticar, pero no trabajar. Entonces, nosotros tenemos que tener el discernimiento de entender estas personas. Así es, dice Cristo sin fronteras. Seguimos. Versículo 11. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como muro alto en su imaginación. Fíjense, acá está hablando del rico ahora. Fíjense cómo salta de un proverbio al otro y cómo cambia de un contexto al otro. En el versículo 7 nos habla del chismoso. En el versículo 8 también del chismoso. En el 9 nos está hablando del perezoso. Y ahora nos está hablando del rico altivo. Acá estamos hablando del que tiene su amor en las riquezas. Fíjense qué es lo que dicen. El versículo 11 dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada. ¿Por qué dice su ciudad fortificada? Porque, Mario, querido, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Fíjense, ¿por qué dice ciudad fortificada son sus riquezas? Una ciudad fortificada era de que tenía muros. Y esa, porque protegía un pueblo, una ciudad. Entonces, al haber muros y cuando venían al ataque, esta ciudad estaba protegida. Entonces, lo que está diciendo es que las riquezas para este hombre es como una ciudad fortificada. Entonces, lo que él tiene en el banco, que nadie se lo toque. Ahí está su amor. Que su casa, que sus materiales, que la camioneta, que el auto, que las riquezas, que los dólares que tiene abajo del colchón, estos son la ciudad fortificada de ellos. Este es su mundo. Esto es lo que más aman. ¿Y cuántas personas? Y acá estamos hablando del avaro, del codicioso, de los que viven de las cosas materiales. ¿Y cuánta gente hay en el mundo que están detrás de esto? En las iglesias que están detrás de esto, por esto viven orando, decretando, haciendo pacto de fe, cualquier locura para que Dios le dé esto. Pero nos dice que es un muro alto en su imaginación. ¿Qué nos está diciendo? Tiene estas cosas, pero está fortificado, pero en su imaginación. ¿Qué es lo que acá vemos? ¿Por qué nos dice en su imaginación? Acá lo que nos dice es que estas personas son perseguidas, se sienten perseguidas. Es como decir, me compré un auto, un 128 que no tiene motor, que no tiene ruedas, que no tiene nada, pero para mí es lo más. Pero todos me lo quieren robar, todos me envidian. Salgo a la calle y todos me miran. Esto es lo que está diciendo, que el codicioso, todos me envidian, todos quisieran ser como yo, porque yo tengo muchas riquezas, pero todo es producto de la imaginación de estas personas. Lo mismo en el ámbito religioso. Hay personas que tienen las riquezas como un muro fortificado. Yo soy el ungido. Yo soy el pastor.
a mí el Señor me habla y cuando arranca, pero solo a mí, no a ustedes, porque ustedes no son ungidos, yo soy el ungido. Pero todo es producto de la imaginación. Lo mismo, sus riquezas están en las cosas espiritualoides, pero acá el rico también está su amor en las cosas materiales. Entonces, pero el objetivo es el mismo. ¿Dónde está tu amor? ¿Es producto de la imaginación? Todo lo que hay alrededor, todos me envidian, todos quisieran ser como yo. ¿Saben que todos me envidian a mí? Está bien, ¿eh? Tengo una vida desordenada, mi familia es un desastre, mis hijos son la piel de Judá, mi mujer es una chismosa, una calumniadora, mi vida no prospera, todo un desastre, pero todos me envidian porque soy el Santo de Israel. Este es el hombre perseguido, este es el hombre que piensa que todos, que son el centro de atracción de todos, y también el rico que por ejemplo, siempre lo nombro a este hombre Ricardo Ford, que lo veíamos en la televisión, era millonario el hombre. Pero él, todos le envidiaban, todos estaban en contra de él, el mundo estaba conspirado en contra de él. Se sentía perseguido por sus riquezas, pero porque tiene su amor ahí. Entonces se cree que como a él ama tanto sus cosas, se cree que todo el mundo va a amar eso. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los celosos. Por ahí están tan obsesionados con su pareja que piensa que todo el mundo va a estar enamorado de su esposa. Cuando por ahí le tendríamos que decir, no, mira, si recuperarías la vista, por ahí no tendrías ese amor que tenés. O si conocerías lo que es esa mujer realmente, no tendrías eso. Pero muchas veces estas personas están obsesionadas y piensan que todos son obsesionados como ellos. ¿Se entienden? Entonces acá está hablando ese concepto. El amor de la persona lo lleva a posesionarse, el obsesivo. Entonces acá tenemos lo que todos le envidian. Versículo 13. Al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Qué es lo que está diciendo? El que responde palabras antes de oír. Acá estamos hablando del que juzga sin conocer. Este es típico. Este es típico que ustedes me dicen, ¿escuchaste el predicador? Es un hereje. No, ese ya, mirá la cara que tiene. Es un chanta. No, pero pará. Y así. Entonces, nosotros tenemos esto en la naturaleza. Viene el hermanito Juanito a la iglesia. Ya lo vemos serio y no es de Dios. A mí me decían que yo no tenía el Espíritu Santo y que yo era una persona que no tenía a Dios, porque claro, yo iba a la iglesia y se le daban a los delirantes a saltar, a bailar, a hacer el trencito, el baile karaoke, todas esas cosas en la iglesia, y como yo no lo hacía, porque lo que entiendo por la palabra es que la iglesia, Jesús dijo, es casa de oración, es columna y baluarte de la verdad. Entonces yo trato de comportarme como en el lugar que voy. Pero claro, venían gente, me decían, dale, vení, sumate al trencito, que es divertido, para la gloria de Dios. Y yo digo, no, eso está mal. Pero no, el tema es que ellos decían que yo estaba mal, que yo era frío, que yo no tenía el Espíritu Santo y que iban a orar por mí porque tenían misericordia de mí para que reciba la locura de ellos y me pueda desmayar y vomitar como Dios manda. Bueno, el tema, no sé por qué llegué hasta acá, pero bueno, acá es lo que vemos, es que esto es prejuzgar. Esto está hablando de juzgar sin conocer. Por eso dice, al que responde palabras antes de oír, estas son personas que ni bien terminaste de hablar una cosa y ya te está dando una respuesta que no escuchó, que solamente va a decir lo que piensa en su corazón. Entonces, esto le es fatuidad y oprobio. El fatuo es una persona necia, una persona, le está cambiando el nombre a esta persona, al impío. Entonces, versículo 14. El ánimo del hombre soporta su enfermedad, más ¿quién soportará el ánimo angustiado? Fíjense qué es lo que está diciendo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Acá nos está diciendo que muchas veces podemos estar enfermos, podemos estar con problemas de salud, problemas económicos, podemos tener algunas situaciones así, pero el hombre puede llegar a soportar esto. No hay ningún problema. Pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Acá está hablando del quebranto de espíritu. Solo Dios, solo Cristo. Por eso, esto, el hombre que está muerto por dentro, que está quebrantado, que está afligido, por eso dice, ¿quién soportará el ánimo angustiado? Cristo nada más. En Cristo hay paz. Y todos los que llegamos a Él afligidos, angustiados, tristes, solamente Él nos pudo sacar de esta situación. Una enfermedad, yo te la puedo aceptar. Yo te puedo aceptar un cáncer, puedo ir al hospital, puedo hacer tratamiento, me puedo sanar, todo, no hay problema. Pero el quebranto de espíritu, ay, ¿quién me va a salvar de esto? No hay quién, solo uno. Cristo.
¿Se entiende? Entonces, bueno, pero acá está dando todo un diagnóstico médico de lo que estamos viendo del hombre. Todo esto es la maldad que hay en el corazón del hombre. ¿Se entiende todo lo que tenemos para trabajar? Todo lo que tenemos que Proverbios nos está revelando para corregir. Como estuve hablando con Emilia, que una vuelta yo había escuchado este predicador Anacondia, que todos los tienen endiosado, de que no, que él es el ungido, que la gente se desmaya, lo ven a él y los fuegos que salen del ojo se desmayan. Y así andan, da la casualidad que son los pentecostales. Muchas veces me dicen, ¿por qué les pegás tanto? ¿Por qué le pegás tan duro a los pentecostales? ¿Qué sé yo? Bueno, qué sé yo, no sabía que saben leer directamente, la verdad, porque no llevan no estudian, no leen, es una ignorancia absoluta y seguían con los deseos del corazón. Bueno, pero volviendo al tema, este hombre lo que decía era que él aceptó a Cristo y automáticamente dejó el cigarrillo, dejó todo y no pecó más. Yo digo, este hombre es un mentiroso, es un hereje. ¿Por qué? Él se cree que no peca más porque no abrió la Biblia. Él se cree que no peca porque según su propio criterio, el pecar era fumar. El pecar era robar y hacer unas ciertas cosas que para él, al dejar eso, ya es santo. Pero hay un gran error en eso, porque cuando abrimos las escrituras vemos que hay miles de cosas para corregir. Fíjense en el capítulo 18 nada más, todo lo que tenemos que corregir. El chisme, la palabra severa, ser diligentes, el hombre que tiene el amor por las riquezas o donde esté su amor. Ahora nos está hablando el que está prejuzgando. Está hablando el que juzga sin conocer. ¿Se entiende todo? Y acá estamos hablando del que está quebrantado. Entonces, todas las cosas, cuando lo empezamos a leer y a estudiar, vemos que estamos muy lejos de Dios. Y el hombre que menos estudia, esto es así, mis queridos hermanos. Cuando abrimos la Biblia, nos enteramos que somos muy pecadores y nos acercamos más a Dios y más humildes. Pero cuando cerramos la Biblia, somos más santos. Porque claro, me tapo los ojos y no veo lo pecador que soy. Pero esto es mi espejo. Entonces, por eso las iglesias les encanta no estudiar. Porque claro, para que le digan que no haga esto, para que le digan que esto, que corrijan, que el otro, prefiero cerrarla y en mi criterio ya soy salvo, soy santo. Y después digo que Dios tiene que salvar conforme a como yo decido. Dios tiene que caminar en mi vida como yo me imagino. Y así se están yendo todos al infierno. Bueno, versículo 16. La dádiva del hombre ensancha el camino y lleva delante de los grandes. ¿Qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo el generoso. La dádiva del hombre le ensancha el camino. ¿Qué es lo que está hablando acá? Este es el concepto de una persona generosa. Este es un principio. ¿Somos generosos? Fíjense, vamos automáticamente. ¿Somos generosos? No, la respuesta es no. Porque por ahí estamos en una situación que económicamente ni para nosotros tenemos, que es otra consecuencia de otros pecados. Pero vamos al tema de generosidad. ¿Somos generosos? No. Y nos hacemos llamar hijos de Dios. ¡Qué bonito! Me encanta. Esto es buenísimo. Solamente a los cristianos les pasa esto. Hola Cintia, ¿cómo andás? Se pasó la hora, pero seguimos firmes. Estamos viendo los chismosos, los perezosos, ahora los avaros. Fíjense, la dádiva del hombre, acá está hablando un principio. La dádiva es el dar. Si nosotros tenemos un espíritu de dar sin esperar nada a cambio, este es el objetivo. Este es como que una vuelta un amigo había regalado una guitarra y esta persona dejó de ir a la iglesia, todo, y no apareció más. Y se quería morir, porque decía, le regalé la guitarra en vano porque se fue de la iglesia. No, si vos se la regalaste para regalársela, punto, ¿no? Para que vos hagas algo o para que pase algo. Entonces, si yo ayudo, es para... ¿Qué es lo que pasa con el ser generoso? El ser generoso, no vamos a ser salvos por ser generoso, porque la palabra nos dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Esto ya viene por el amarás a tu prójimo. Entonces, el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero por amor a Él me va a despertar el amor a mi prójimo. Entonces, cuando yo a mi prójimo ayudo, cuando yo la dádiva del hombre le doy de amor, va a satisfacer mi alma. Me voy a sentir bien, voy a estar en paz con Dios. Y esto va a ensanchar mi camino. ¿Qué nos dice la palabra? Ensanchar el camino. El camino que seguimos es un camino angosto, es un camino de precipicio, es un camino muy delgado en el que tenemos que pasar. No nos da mucho margen de error para que caminemos en Cristo. Es más, no tiene que haber margen de error. Por eso es muy angostito el camino. Pero cuando nos está hablando de que el generoso, está hablando de que ha desarrollado el amor.
que ya ha desarrollado muchos frutos para que sea generoso, porque es lo que más nos cuesta. Y esto nos ensancha el camino para caminar con más libertad. Que no sea tan presionado el caminar. No, tenemos más fruto, más amor, se ensancha el camino que caminamos a Dios. Se hace más fácil, más liviano, más llevadero. Entonces, la generosidad es algo que en algún momento vamos a trabajar, vamos a estudiar lo que es la ofrenda. El diezmo no existe más, sáquenselo de la cabeza, que también lo vamos a estudiar para que tengan paz. Tengo estudios por ahí del diezmo, búsquenlo. Pero a lo que vamos es que debemos ser generosos. Estamos bajo el amor, bajo la gracia, y un corazón generoso habla de alguien que está bien del espíritu, alguien que está bien del corazón, alguien que se ha despojado de sí mismo, alguien que confía en Dios y no en su propio bolsillo y en su laburito cochino. Eso es lo que pasa, ¿no? Yo ya confío en Dios, ya el Señor me salvó de tantas que me va a seguir. Entonces yo prefiero ser generoso. Entonces, podemos llegar a la situación de que hoy digo, me gustaría ser generoso, pero no tengo un peso, no tengo para mí, no tengo para mis hijos. No podemos ser tan religiosos de decir, saco para la ofrenda y no como, no compro la garrafa. No funciona así. Eso es ser un religioso sin cerebro. Porque Dios no te va a pedir nada de lo que no tenés. Dios no te va a decir, no pagues la luz y dámelo a mí. No, 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 no. Esto te lo dicen los herejes. Hace un pacto de fe, da lo que tenés que Dios te va a dar el doble. Sí, da la casualidad que Dios nunca le da nada. Porque es palabra de los chantas estos. Pero Dios lo que te dice es, yo no te pido nada ahora, porque sé que estás endeudado. Vas a empezar a caminar, vas a empezar a salir de tus pecados, de tus problemas, vas a empezar a prosperar y vas a estar bien, te dice el Señor. Ahora, cuando vos estés bien, acordate de quién te sacó de todo esto. Y es ahí donde uno va a venir con un corazón generoso de decir, el mes que ya empecé a trabajar, el mes que viene cuando cobro, Señor, de corazón te voy a dar lo que siente mi corazón, según haya prosperado. Entonces, ahí es cara a cara con Dios. Entonces, y es ahí donde está la ofrenda de amor, que la iglesia seguía por la ofrenda de amor. Una iglesia tiene que tener un sustento para una cuestión de lógica, dónde se junta, dónde se reúnen, la luz, el gas, hay cosas que son esenciales y la necesidad también, la necesidad de los hermanos, de lo que conlleva ser una iglesia, ser columna y baluarte de la verdad. Pero bueno, acá nos está hablando de que este hombre generoso va a ensanchar sus caminos. Y esta es una ley, cosecharás lo que sembrás. Sos generoso, nunca te va a faltar nada. Sos tacaño. El Señor te dice, está bien, sé tacaño, pero poco vas a recoger. ¿Se entienden? Entonces, vamos al capítulo número 21. Y a este versículo quería ir. Este versículo, fíjense cómo estuvimos leyendo. Estuvimos leyendo acerca de la lengua con saña, de la lengua chismosa, la lengua mentirosa, que tiene un susurro, todo lo que tiene con la manera de hablar de las personas. Entonces, con este contexto, leemos acá y fíjense si cierra como vienen los declaradores modernos. Versículo 21. La muerte y la vida están el poder en la lengua. Fíjense qué es lo que está diciendo. En la muerte y en la vida están en poder de la lengua. ¿Qué es lo que predican? Que tu boquita tiene poder. Que vos declarás, entonces vos decís, vas a ser rico y tu palabra tiene vida. Entonces ese poder se convierte en algo poderoso. Entonces terminan haciendo cartitas. Yo declaro que voy a ser millonario, que voy a ser la cara de Brad Pitt, que voy a ser el mejor del mundo. Amén. ¿Pero por qué? Porque Proverbios 18, 21 te dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Mi lengua tiene poder. Y para fundamentar esto se van a Génesis 1 y dicen que la palabra de Dios tiene poder. Entonces Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Y si yo tengo poder, ¿se entiende la matemática? ¿Pero está enseñando esto este libro? ¿Se entiende? Entonces, pero en su momento perturbe hasta decimos, wow, pero no está hablando de eso. No está hablando de que mi boquita tiene poder. Es más, te dicen, declara de que te va a ir bien mañana. No, pero no sé, porque está complicado por la cuarentena. No, porque estás declarando algo contrario. Entonces te va a salir todo lo contrario, porque tu poder está a hacer el bien o hacer el mal. Entonces yo puedo decidir si a la persona le va bien o a la persona le va mal según lo que yo digo. Y cuando vemos que mi lengua dice tantas cosas que... Pero entonces, ¿está hablando de esto el versículo este? ¿Está hablando de que podemos decretar, que podemos declarar,
que podemos exigirle a Dios con mi boquita porque mi boquita tiene poder? No, mi boquita bastante problemática nos está diciendo que es la palabra. Entonces dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que le ama comerá de su fruto. Bueno, a ver, acá no está hablando, porque sería ilógico decir que es un contexto de que nuestra lengua pasa a ser algo poderoso ahora. No funciona así. Porque estamos leyendo de que la lengua nos habla de la lengua mentirosa, nos habla del chisme, de la calumnia, del falso testimonio, no está hablando del necio, pero está hablando de la manera de obrar de la lengua. Entonces acá no está hablando de lo mismo, del mismo criterio de la lengua. Entonces lo que dice es que la muerte y la vida están en poder de la lengua. No está hablando de que mi palabra tiene poder para bendecir o poder para dar riquezas, porque de ahí lo sacan del Génesis 1. No es así. Lo que está diciendo es que cuando hablamos, como por ejemplo en el versículo que dijimos, en el versículo 6 del capítulo 18, los labios del necio traen contienda y su boca a los azotes llama. Acá está la muerte. Acá está la muerte que está hablando en el capítulo 17, versículo 21. Ahí es que la muerte está en el poder de la boca. Entonces, yo tengo un poder terrible para lastimar a todos mis hermanos que están acá. Yo tengo un poder terrible en mi boca para humillarlos, para hacerlos que se enojen y que se vayan y que no acepten más a Cristo. Tengo un poder que ni se imaginan en mi boca, pero no es un poder creador. ¿Se entiende? Por eso nos está diciendo, sé prudente, no abras la boca fácilmente porque vas a lastimar a personas, porque vas a hacer a personas que se aparten del camino, muchas personas, los malos consejos, la maldad del hombre. Entonces, acá lo que está hablando es que la muerte está en la lengua. ¿Se entiende? Yo puedo dar palabras para maldecir, que es el chisme, que es la calumnia. Y también, y la vida, está el poder de la lengua. También en la vida hay vida. Entonces, cuando yo puedo conocer a una persona que esté triste, que está angustiada, que esté afligida, y le hablo de Cristo, le hablo del plan de salvación, que acepte, le doy el agua, la palabra, el alimento, eso es vida. ¿Qué dijimos? ¿Quién es la vida? Cristo es la vida. No que yo les doy vida a las personas, que yo declaro que este enfermo de cáncer se va a sanar mañana porque mi lengua tiene poder. Entonces yo canalizo el poder a ese y se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque Proverbios nos dice de que hay poder y muerte en mi lengua. No dice eso. Entonces nosotros debemos dar vida con nuestra lengua. Vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense cómo todo Proverbio nos está hablando de Cristo. Ya dijimos que ensancha el camino. Cuando dice que ensancha el camino el ser generoso, ¿quién es el camino? Cristo. Vamos caminando en Cristo. Cuando dice Cristo, yo soy la verdad, está hablando del mentiroso, de todo lo que es lo contrario. Y ahora nos está hablando de la vida. El poder de la vida está en mi boca, obviamente, pero siempre y cuando hable de Cristo. Si me pongo a hablar de otra cosa, no hay el poder de un cacahuate más que hacer el mal. Entonces, cacahuate, no sé dónde salió eso. Entonces, el poder de la vida está el hablar en Cristo, porque en Cristo está la salvación, porque en Cristo está el perdón de los pecados, porque en Cristo está el descanso, en Cristo está el agua, en Cristo está el alimento, en Cristo está la vida, el volver a nacer, en Cristo está, bueno, todo está en Cristo. ¿Se entiende de lo que está hablando? Pero bueno, es muy importante que analicemos esto porque las iglesias modernas, para declarar, esto lo que se utiliza con esto es el dominionismo. El dominionismo significa de que creen que la iglesia de Cristo tiene el poder para gobernar el mundo hoy, ahora, porque somos hijos de Dios. Entonces, yo con este versículo, más el de Génesis, que el poder de Dios estaba en su lengua, en su voz, nosotros tenemos poder. Entonces, nosotros podemos declarar, Argentina lo declaramos para Cristo. Entonces, yo voy a ser el apóstol y me va a declarar de que voy a ser un profeta y que voy a ser millonario. Claro, dicen todo lo que quieren porque dicen que lo que digan con su boquita va a tener poder, pero no funciona así. No funciona así. Es una pena. Pero bueno, todas las iglesias van corriendo detrás de esto y no se dan cuenta que se están yendo al infierno. Versículo 22. El que haya esposa, haya bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Fíjense cómo cambia el contexto ahora, es increíble. Ahora nos está hablando del que haya esposa. Y acá está hablando de la esposa, la mujer de Dios.
Por eso está diciendo, el que haya esposa, haya bien. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 2 nos dice que Adán estaba solo y no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, este no es bueno, nos hablaba de que está incompleto Adán. Entonces, cuando el hombre está incompleto, nos está hablando de que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, acá nos dice que el que haya esposa, haya bien. Entonces, no es que Dios no quiere que te cases, no es que Dios quiere, no, ahora te morís virgen hasta los... No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando se está preparando esta persona y los dos están listos, con los dos con el Espíritu Santo, los dos en una sola carne, se unen, ¿qué es lo que hace? Haya el bien. Y esta no es la mujer ramera, porque mamita, con la mujer ramera ya vieron lo que hace. Pero acá vemos que, y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Por qué va a alcanzar la benevolencia de Jehová? Porque se han encontrado en el tiempo de Dios, fueron procesados los dos por Dios, y los dos, independientemente, aman a Dios por sobre todas las cosas. Y esta pareja haya la benevolencia. Dios está en esa familia. Y esto es lo que quiere hacer Dios en todos los que están solteros. ¿Se entiende? Pero muchos no, quieren juntarse con alguien y que Dios vaya parchando todo. No, 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 no. En soledad, cara a cara con Dios, nos va a ir preparando y al mismo tiempo está preparando a la otra mujer y así el hombre. ¿Se entiende? Entonces, acá nos está hablando de la esposa. Versículo 23. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Bueno, acá, bueno, ¿cómo era la palabra esta de esta mujer que es mayor? ¿Cómo es el dicho de Mirta Legrand? Como te ven, te tratan, y si te van mal, te maltratan. Parece un chusma. Una frase tonta parece, o hasta parece un refrán, pero como te ven, te tratan. Es real. Si vos te ves pobre, el pobre habla con ruego. El pobre siempre va a estar dando lástima. El pobre siempre va a estar en víctima. Él siempre nunca va a poder dar más allá de lo que tiene. El pobre siempre se encuentra en un escalón bajo. Entonces, pero más el rico responde con dureza, se aprovecha de esta situación del pobre, lo aflige más, lo oprime más. Esta es una ley de la vida que estamos viendo. Ahí está. Como te ven, te tratan, si no te maltratan. Ahí está. Algo así era hablando de Mirta Legrand, nosotros. Bueno, pero lo sacan todo de acá. Todos los proverbios lo sacan de acá. Una vuelta había uno que decía Bruce Lee. Estaba la imagen de Bruce Lee. ¿Cuál era? No me acuerdo qué es lo que decía. Que era un proverbio. Le había cambiado un poquito una palabra, no sé qué era. Sí, lo puse. Y que era de un proverbio. Si puse el proverbio original y que Bruce Lee solamente habrá dicho un pedacito del proverbio y te dijo, wow, qué sabio que es Bruce Lee. Y después aparece uno en un comentario y me dice, no, eso no lo dijo Bruce Lee, lo dijo Confucio. Bueno, pero Confucio también lo sacó de Salomón, porque es como que... Entonces, vemos que es lo mismo. Entonces, los proverbios, tenemos proverbios chinos y proverbios, millones de proverbios humanos, que están sacados con estos principios y le cambian un poquito. El tema es que entre ellos se contradicen. Por ejemplo, a ver, yo le había dado cuando comenzamos el estudio, algún proverbio de cómo se contradicen. Ahora, porque esto también es medio proverbio. Por ejemplo, hay un proverbio que dice, el que madruga, Dios lo ayuda. Bueno, este es el más conocido, decimos, bueno, el que madruga, Dios lo ayuda, pero hay un proverbio que dice que no por mucho madrugar, amanece temprano. Entonces se contradicen el uno al otro. Entonces, pero esto es porque son humanos, pero los proverbios de Salomón son inspirados por Dios. Y él escribió 3.000 proverbios. Algunos dicen que los que no están en la Biblia es porque no fueron inspirados por Dios, que puede pasar, pero tampoco van a haber 3.000 proverbios. Vamos a Proverbios 3.890, no va a haber tanto, sería una Biblia, pero entonces, lo que en la mente de Dios, en la perfección de Dios, con estos 31 capítulos, que son 950 versículos más o menos, el Señor ya estableció que con eso basta y sobra para decirnos lo que nos quiere decir. Pero bueno, entonces eso, el pobre habla con ruegos, esta es la postura del pobre, siempre rogando, siempre mendigando, siempre con un perfil bajo, siempre victimizado, siempre mal. Pero el rico, con su soberbia, responde con dureza. Entonces, acá vemos que terminan azotando a los pobres. Y por eso, como dice la filósofa contemporánea Mirta Legrand, como te ven, te tratan, si no te maltratan. Y es así, es así. Por eso, como hijos de Dios, nunca demos lástima. Nunca nos pongamos en la postura de víctima. Nunca arréglense con Dios cara a cara.
Algo te va mal, arrodillate y cara a cara con Dios, con la palabra. Pero no salgan al mundo o a postear lo triste que estamos. Ay, que el Señor, tengo hambre, que no sé qué va a pasar con mi vida, hasta cuándo voy a sufrir así. No se pongan en esta postura porque van a aparecer los hijos de Satanás para festejar. Ah, ¿dónde está tu Dios? Ah, no era que vos aleluya. Ah, y están esperando eso. Entonces, no nos regalemos. Cara a cara con Dios. ¿Qué es lo que pasaba? Por ejemplo, cuando Josué van a tomar Jericó, la primera campaña que caminaron 7 vueltas alrededor del muro, Jehová tiró todos los muros. Ah, vamos, Josué, todos, vamos, estamos con, Jehová está con nosotros. Se fueron a ciegas a otra ciudad a romper todo con toda la confianza del mundo y vinieron el pueblo de Jaí y lo corrieron hasta abajo de la cama al pueblo de Josué y mataron a un montón de personas del pueblo de Josué. El tema es que el pueblo de Josué se había apresurado y no consultó a Jehová todo y se mandó, como somos nosotros. Pero ¿qué es lo que pasó? Josué se queda anonadado, dice, Jehová, ¿qué pasó? Recién estabas con nosotros y ahora no. ¿Qué es lo que pasa? Que no entendía nada, la gente llorando, sus familias, las pérdidas que tuvieron, todo. Y Josué, ¿qué es lo que hizo? Ay, pobre de mí, que nadie me quiere, ¿qué pasa ahora? ¿Que vamos a morir? ¿Para qué llegamos hasta acá? No. Josué lo que hizo fue a solas, se rasgó sus vestiduras, se puso a llorar, clamó, dijo, Señor, ¿qué está pasando? Dame consuelo, dame fuerza, dame aliento. El Señor habló con él cara a cara y le dijo, levántate y ve a la batalla. Y se levantó y se presentó delante de su pueblo un hombre firme, un hombre valiente, no un hombre que, ay, no nos quiere nadie. ¿Se entiende cómo debemos tomar las batallas? Entonces, ¿no tenés para comer? Buenísimo. No se lo cuentes a nadie, háblalo con Dios. Con Dios sí, enojate si querés, todos, cada uno va a sacar las emociones que tiene, porque a veces tenemos angustia, impotencia. Encontremos la paz y con el mundo nada, porque el mundo lo único que te va a dar van a ser azotes, risas, carcajadas, burla. Entonces, a esto es lo que vamos. Bueno, entramos al capítulo 19, que vamos a hacer hasta este capítulo nada más. Son muy profundos, nos podríamos quedar horas con estos libros que son tienen mucha, dentro de un proverbio hay tantas cosas, hay tantos contenidos, tantos principios bíblicos en un rengloncito solo, es increíble. Por eso se llama sabiduría en cápsulas, en pequeñas palabras, en pequeñas frases. Capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Bueno, acá vemos que es mejor ser pobre el que camina que ser pobre que camina en integridad. Esto es lo que nos dice. A ver, ser pobre no es lo que enseñan muchas iglesias de que están en pecado, porque muchos te dicen, los cristianos se pasan, son terribles. Por un lado te dicen que si vos estás pobre, estás maldito, que Dios te quiere prosperar, pero hay una maldición o tu desobediencia o tu pecado que no te deja prosperar. Y después están los otros que te dicen que no, que cuanto más pobre sos más santo, sos más humilde. Pero no es ni uno ni lo otro. El Señor en su gracia y su misericordia te puede hacer rico, te puede hacer pobre y te va a usar en el ámbito que te tenga que usar. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos toque a nosotros, ser ricos, pobres, clase media o lo que sea, eso es la voluntad de Dios. Pero en todas esas áreas tenemos que estar bien espiritualmente. Entonces, pero acá nos dice que es mejor el pobre que camina en integridad, el pobre que camina los caminos derechos, íntegro, entero, completo en Cristo, que el de perversos labios y fatuo. Esto es lo peor que hay. El de perversos labios. Está hablando del chismoso. Fíjense cómo cambia el contexto del chismoso. Chismoso parece una pavada. Vos decís, bueno, el chismoso no mata a nadie, es un chusma nada más. No, pero acá está hablando que es perverso. La perversidad del corazón. Por eso no dice, el de perversos labios y fatuo. El fatuo es una persona arrogante, una persona que, el burlador, una persona mala. Está hablando de la malicia del corazón, no es solamente un simple chusma. Versículo 2. El alma sin ciencia no es buena. Ajá, fíjense que atento, esto lo tendría que remarcar con un color fuerte en la Biblia. Miren lo que dice, el alma. ¿Qué dijimos que es el alma? La mente. El asiento de las emociones, mis pensamientos, todo. Bueno, el alma, la mente que no tiene ciencia, ¿qué es la ciencia? El conocimiento, que no tiene Biblia, no es buena. Entonces, todo el alto porcentaje de las iglesias no son buenas, porque no tienen ciencia, aborrecen la ciencia, la odian,
no quieren saber nada con la sabiduría. Yo, déjame con el fueguito del Espíritu Santo, déjame bailando, danzando, que yo así estoy contento. Yo así decido que voy a ser salvo y así quiero morir. Entonces, ¿se entiende qué es lo que tenemos que anhelar? Entonces, ustedes oren cuando están estudiando, pídanle al Señor más conocimiento, más sabiduría, más ganas, hambre de la palabra. Pídanle al Señor esa pasión por estudiar, por leer. Ayer, con Laura estábamos hablando ayer, que justo habíamos leído un versículo que hablaba de la lluvia tardía. Y que obviamente los religiosos dicen que la lluvia es la bendición. Es en una manera la bendición, pero están sacando de contexto porque dicen, no, porque la lluvia, cuando Dios te mande la lluvia, va a venir lo que querés, la camioneta, el auto, la casa, el marido, lo que sea. No está hablando de esto. La lluvia, en los tiempos de que se escribe la Biblia, la lluvia, lo que hacía, tenían que cosechar y la lluvia daba el crecimiento. Entonces, ese crecimiento a través de la lluvia daba las riquezas. Entonces, la lluvia sería la palabra. A mí no me va a venir una riqueza si no tengo palabra, si no tengo Biblia, si no tengo nada, porque no hay agua, no hay lluvia, está seco. Entonces, es como decir, yo planté, tengo un campo, lo planté, lo coseché todo, lo tapé bonito, hermoso, y no llovió, agua, palabra. El día de que tengo que ir a recoger la cosecha, si no llovió en todo el año, todavía va a estar ahí la semilla, podrida. Y muchos están esperando en este contexto las bendiciones de Dios. Señor, yo te estoy pidiendo mi casa, mi auto, estoy esperando en ti todas tus riquezas que me tenés que dar, todas las bendiciones, pero no hay palabra, no hay Biblia, no hay corrección, no hay exhortación, no hay nada. Entonces no va a llegar nada de nada. Entonces, ahora nosotros estamos teniendo agua por primera vez en nuestras vidas. Agua, que es la palabra de Dios, no porque yo estoy haciendo algo maravilloso, no, porque estamos estudiando la palabra y esto es el agua. Entonces, acá está lloviendo, el corazón, que es el territorio, está fértil. Se rompió el corazón seco, duro, que no quería estudiar. Entonces, el agua comienza a absorber y va a empezar a dar frutos. Y cuando dé el fruto, ahí va a llegar la bendición de lo que están hablando los religiosos. Pero muchos quieren bendiciones sin agua, es increíble esto. Es como decir, yo planto un árbol de ciruela, quiero frutos de ciruela, pero nunca lo regué. No funciona así. Entonces, el agua es el proceso por el que llegan las bendiciones. Así que si está Laurita, espero que haya quedado claro porque me estaba hablando de esto. Bueno, entonces, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Este es el que va a la perdición. El que se apresura con los pies, no con la mente, no con la cabeza, no con la ciencia. No, van caminando a ciegas. Este peca, este falla, este erra. Muy bien, quedó claro, Laurita, ahí. Perfecto. Versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fíjense lo que es esto. Y acá no quiero ir a los ateos y al mundo, porque obviamente no conocen a Dios, pero claro que cuando hay un terremoto, la culpa la tiene Dios. Cuando vos le preguntás, ¿de dónde venís? Vengo del mono, ¿de quién voy a venir? ¿De dónde venís? De un choque de planeta, ¿de quién van a venir? De Dios, Dios no existe, pero acá hay un terremoto y la culpa la tiene Dios. Muere un niño, la culpa la tiene Dios, porque ¿cómo va a dejar que muera un niño? Bueno, esto se llama irracionalidad del ateísmo, pero bueno, no tienen a Dios, todo bien. El tema es que los que se dicen que tienen a Dios, que conocen a Dios, vemos que la insensatez del hombre tuerce sus caminos. El hombre religioso tuerce el camino. No quiero palabra. A mí déjame con el sistema religioso, que el sistema religioso me dice que vomitando, que danzando, que tocando la pandereta, que incorporando demonios, que tocando con que la gente se desmaya, que te soplan y te desmayás, poniendo aceite. Yo creo que con eso ya estamos bien ahí, ya estoy bien con Dios. Entonces, pero el hombre insensato tuerce su camino. Tuerce su camino, no va por donde tiene que ir, no va por las escrituras, va por donde a él se le canta. Entonces, vemos que luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántos religiosos hay que les va mal en la vida? Con una vida religiosa, vidas destruidas, sin prosperar, sin poder hacer lo que han soñado y lo que su corazón delirante ha dicho, y que siempre fueron tras de su propia voluntad. Yo quiero ser pastor y ahí siguen. Yo quiero ser un diácono y ahí van. Y todo torcido. Claro, pero después cuando ven que no funciona nada, la culpa la tiene Dios. Y estos son los cristianos resentidos que hay en el mundo. Estos cristianos que hablan con odio, hablan con bronca, hablan con resentimiento.
Entonces, acá vemos que sí, a Marce le quedó esa que ponemos cara de bobalicón mirando al cielo con la mirada perdida. Es muy común eso. Pero yo estoy describiendo cosas que he visto. Yo estoy, a ver, yo enseño así, podría poner un vocabulario más específico, podría ser un poquito más correcto, pero me siento más libre hablando así, me sale como soy, y yo sé que ustedes me entienden así. Entonces, bueno, si el Señor nos lleva por acá, espero no excederme en algunas cosas, pero bueno, esto lo de la cara de tonto mirando al cielo, la he visto. La he visto de personas que con la cara se creen que están adorando con la cara. O que no, porque reprendía a Satanás y te ponen cara de que están peleando, pero pará, ¿a dónde vas? Entonces hay gente que se cree que porque tienen unas caras espirituales o que adoran, llorando, todo, son santos, cuando vemos que los apóstoles en el Nuevo Testamento no andaban haciendo esas estupideces. Ellos predicaban el Evangelio con ciencia, conocimiento de Dios, con inteligencia, sabían aplicarlo. Escúchenlo cómo predicaba Pablo. En ningún momento hacían estas tonterías. Pero esto lo estamos viendo porque estas personas están vacías. Entonces, acá vemos que... Exactamente, estoy leyendo ahí algunos comentarios. Bueno, hoy aprovechamos porque no están los molestos que se ponen a opinar y hacer cosas que vienen a molestar y que muchas veces perturba. Pero bueno, es productivo cuando estamos entre nosotros, que nos conocemos y que charlamos y que aportamos, está bueno. Pero bueno, cuando se pone medio complicado lo vamos a tener que cortar y veremos eso. Pero bueno, entonces, la insensatez del hombre tuerce sus caminos. Si no tenemos este libro, nos torcemos rápidamente. Es increíble cómo nos desviamos del camino. Recuerden que nosotros somos ovejas. Las ovejas son los animales más desorientados que hay de todos los animales. Ellos van caminando juntos y se dispersan una a la otra rápidamente. Se pierden del pastor y nosotros somos así, ovejas descarriadas. Entonces acá vemos que, pero el hombre necio tuerce el camino. ¿Por qué? De una manera religiosa, yendo a la iglesia y haciendo muchas obras religiosas, tuerce su camino igual. Pero después se va a enojar contra Dios. Cuando las cosas no le salen como quieren, se enojan contra Dios. Pero acá estamos hablando de que es un hombre necio. ¿Por qué? Porque no estudió, no tiene conocimiento de Dios, no tiene ciencia, no tiene inteligencia, no tiene sabiduría. Entonces es sabio en su propia opinión. Entonces cuando las cosas no salen como él cree, como él supone, como, ¿qué estudiamos el domingo? Naamán. ¿Qué dijo Naamán? No, yo pensé que iba a venir Eliseo, se iba a poner de pie, me iba a poner las manos en la cabeza, iba a invocar el nombre de Jehová, iban a descender ángeles y yo me iba a sanar. Bueno, así camina este hombre. Con la insensatez tuerce su camino. Yo voy a la iglesia, no, que vienen ángeles. Y ustedes escuchan los testimonios y cada vez más delirantes son. Una vuelta, unos chicos que cantaban en una iglesia decían, no, nosotros estábamos cantando y escuchábamos más voces en el coro. Eran ángeles. Y yo lo escuchaba y parecía la banda del Chavo y la Chilindrina cuando estaban tocando. Y ellos convencidos de que cantaban ángeles con ellos. Bueno, esos son los que tuercen sus caminos. ¿Por qué? Porque son insensatos, no ven la realidad, conforme a los deseos de su corazón. Entonces, hoy amanecen poderosos, son poderosos, mañana amanecen enojados, son cristianos enojados, mañana lujuriosos, son cristianos lujuriosos. Así viven, pero tuercen sus caminos. Hojas otoñales que están en el viento, estas son estas personas. Seguimos un poquito más. Versículo 4. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de sus amigos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto es muy común, el interesado, el ventajero. Acá se están riendo. Entonces, las riquezas traen muchos amigos. Esto va a ser siempre así. Esto a lo largo de toda la vida. Y por eso tenemos que identificarlo, que cuando no estamos bien, amigos del campeón son todos. Amigos, cuando vos estás bien económicamente, cuando algo, ahí van a estar todos. Pero vemos que el pobre es apartado de sus amigos. Esto es algo que hacemos inconscientemente nosotros. De que al pobre, al menospreciado, más lo menospreciamos. Está en nuestra naturaleza deshonrar al pobre y exaltar al rico. Pero somos así, ¿eh? No nos pongamos en que, que a mí me dejan solo o a mí, no. No porque si en la iglesia llega a venir un intendente, llega a venir un gobernador que se convirtió a Cristo y lo tenés sentado ahí, seguramente que te vas a querer sentar ahí, seguramente que le vas a decir bienvenido, ¿cómo te va? Si hay algún trabajito para mí, mirá que yo sé hacer esto. Automáticamente nos van a hacer esto.
Y sí que si viene el pobrecito, un colla que venga de la provincia con las mejillas paspadas de tanto trabajar, con los zapatitos rotos, y no sé si voy a hacer lo mismo que con un intendente. Entonces, ¿se entiende ya de qué está hecho nuestro corazón, nuestra naturaleza humana? Y todo lo que nos falta para ay, no, es increíble, no, Señor, que no vengas porque no sé si nos quedamos acá todos. Pero bueno, todo esto tenemos que analizar, todo esto tenemos que entender de cómo debemos corregir. Entonces, las riquezas traen muchos amigos. Está bien que me fui un poco. Entonces, esto es el amigo del campeón. Pero más, el pobre es apartado de su camino. Bueno, acá son los falsos. Van a haber muchas personas que son falsas, muchas personas interesadas, muchas personas ventajeras. Tanto en el mundo, que si yo tengo un trabajo o soy un empresario o alguien, todas las personas van a venir detrás del campeón. Y en el sistema religioso también. Si yo llego a decir, yo soy pastor y tengo una iglesia, no sé, con 100 personas y con 100 sillas, ¡uf! ¿Saben las de amigos que vamos a tener? Pero porque la gente ama el sistema religioso. Yo no sé qué poder tiene que... Una vuelta a mí, yo había dado una palabra y estaba enseñando y me dijeron que yo me quería robar las almas de una iglesia. Yo, pero ¿para qué quiero un alma? Demasiado con mis 2 hijos. Lo único que estaba haciendo era enseñar la palabra, que es lo que amo. Pero bueno, el sistema religioso se ciega, se ponen con estas posturas y vemos que empiezan con esto, al pastor, un mejor trato y el amigo del campeón. Siempre funciona así en todos los ámbitos. Pero por eso esto es una palabra eterna. Esto está escrito hace más de 4.000 años, hace 4.000 años que se escribió esto. Versículo 5. El testigo falso no quedará sin cargo, y el que habla mentiras no escapará. Bueno, esto es cosecharás tu siembra. Acá estamos hablando de que hay que rendir cuentas. El testigo falso, no quedará sin castigo. El testigo falso es algo grave. Fíjense en los Judas, los fariseos, como, bueno, no digo Judas, pero todos los que hicieron calumnias para decir que Cristo había dicho de que él quiso derrumbar el templo, todo. Bueno, esa postura de calumniar a las personas, de dar falso testimonio, esto no quedará impune. Dios es justo. Entonces, si el que habla mentiras no escapará. Por eso, fíjense cómo tenemos que trabajar la mentira. Cuesta, ¿eh? Porque por naturaleza somos mentirosos. Es más, muchas veces mentimos sin sentido. Cuando decimos, ¿por qué tuve que mentir en eso? Si decía la verdad era lo mismo, no influye en nada. Nuestra naturaleza. Es un tema, porque tenemos que corregir una naturaleza caída que sin hacer nada lo hacemos con excelencia. La mentira, no tengo que hacer nada. Fíjense que para hacer el mal no tenemos que hacer nada. Fíjense que para matar yo no tengo que hacer ningún estudio, no tengo que ir a ninguna facultad. Fíjense que para chusmear no tengo que hacer nada. Fíjense lo increíble de la naturaleza que tenemos. Para hacer el mal no tengo que hacer nada. Yo para chusmear no tengo que hacer ningún estudio, no me tengo que levantar temprano, no me tengo que esforzar. Es un talento innato que me sale. Y cualquier talento para la maldad se desarrollan solo y con excelencia. Por eso, esta es nuestra naturaleza. Y cuando entendemos lo que somos, tenemos que azotarla. Tenemos que empezar con la palabra, corregirla. No, por acá, por acá. No, pero vamos por este lado, que por este rock and roll. No, por acá. Bueno, dale, vamos un ratito por acá y después nos volvemos. Así va a ser nuestro caminar. Vamos, volvemos, caemos, nos levantamos, pero este es el caminar, esta es la lucha. Nunca se pongan en la postura de que soy santo y estamos bien. Puede ser que estés santo unos meses, 1, 2, que voy a decir, bueno, pero no te confíes porque vas a caer y va a ser muy, muy difícil levantarte, porque vamos a idealizar mucho una santidad que cuando no llegamos, no nos volvemos mal, nos ponemos mal, porque idealizamos de que tenemos que ser así, y cuando vemos que somos otra cosa, Señor, vos no me llamaste para esto, no soy tu hijo, no pasa por esto. Soy pecador, recontra pecador, sí, pero vamos a ir corrigiendo y vamos y caminamos, de esto se trata. Entonces acá está hablando del mentiroso. El mentiroso no se escapará. Por eso qué triste cuando vivimos una vida de mentira, cuando vivimos una vida constantemente, que es un hábito el mentir. El mentir, engañar, mentir, todo de una manera sutil, pero esto será castigado, no escapará. Versículo 18. Castiga a tu hijo
en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Fíjense que acá le está hablando ya como padre a su hijo Salomón. Ya le está hablando un consejo. Este consejo es terrible. ¿Qué es lo que está diciendo? Castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. ¿Qué es lo que está diciendo? Mira, a tu hijo, cuando no está haciendo las cosas bien, castígalo hasta que, mientras hay esperanza, se está hablando hasta un rango de edad de que esté a cargo de nosotros. Hagan de cuenta que yo agarro a mi hijo de 38 años con una barba así y le digo, Juanito, te dije que no fumes, pero jamás en mi vida le di un consejo, ya lo perdí a Juanito, ya no, nunca más. Por eso te está diciendo, castigalo mientras haya tiempo, hasta los 18 años, 20 años, que el hijo está bajo la responsabilidad de uno. Ahí está diciendo educarlo, corregirlo, y está hablando de castigar, cuando hace cosas malas está hablando. Pero hoy los cristianos no tenemos muchas veces en cuenta esto. Y hablo por mí y por todos. ¿Por qué? Y porque está bien que han cambiado los tiempos. En nuestros tiempos seguramente el azote era lo más común que había. Los chancletazos ya creo que todos quedamos marcados con cinto y todas esas cosas. Eran otros tiempos, pero a lo que vamos es que la disciplina, el castigo se ejecute. Hoy por ahí no se castiga tanto a los niños. Bueno, ahí también vemos la rebeldía y muchas cosas. Pero la palabra es fiel y verdadera. Castigalo. No, pero lo amo tanto que ¿cómo lo voy a castigar? ¿Cómo lo voy a dejar sin comer? Pobrecito. El nene tiene una barba por acá y no, pobrecito. Entonces, lo que estamos viendo es que el Señor nos está mandando a disciplinar a nuestros hijos. Si están en lo incorrecto, tenemos que corregirlo. Por ejemplo, tengo un hijo de 16 años. Trae drogas a la casa. Mira, Juanito, esto está muy mal, no lo vas a hacer. Si lo volvés a hacer y me entero, se pudre todo. O en la primera ya, en una situación así. Podemos tener un hijo que tenga la piel de Judas, que siga y que siga y que siga. En ciertos momentos vamos a tener que tomar decisiones. El castigo está hablando, mira, si vas a seguir haciendo tu vida, en esta casa se respetan los principios de Dios. En esta casa nos guiamos con los parámetros de Dios y esto está mal delante de Dios. Cuando seas mayor, anda a tu casa, anda a tu vida, haz lo que quieras, pero mientras estés viviendo en esta casa, no. Y si hoy te querés ir para seguir haciendo estas cosas, hacelo, pero yo ya no tengo más responsabilidad sobre tu vida. Entonces, y son críticas estas situaciones, porque puede pasar. Hay veces que tenemos hijos que salen torcidos y no hay con qué darle. Pero es ahí donde tenemos que decir, Señor, yo ya no puedo hacer nada, yo ya lo castigué, lo azoté, ahora te lo dejo en tus manos y descanso en ti. Prefiero que tú lo trates en una cárcel, prefiero que tú lo trates en una comisaría y no que termine muerto así como está viviendo. Se pueden llegar a estos extremos. Pero acá estamos hablando de principios de cómo debe actuar un cristiano. Y no entremos en el ámbito espiritual hoy de, Señor, toca a mi hijo que deje de drogar, estoy esperando hace 20 años y no cambia. Nunca le dije nada, pero oro al Señor. No. Orá, pero hacé. ¿Se entiende? Entonces, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Hay personas, una vez me dijeron, no, yo como a mí me pegaron de chico, yo a mi hijo no les pego. Sí, pero son los hijos de Satanás tus hijos. No, no, pero esa es mi ley. Bueno, esa es tu ley. Lo triste es que te haces llamar hijo de Dios. Pero fíjense qué es lo que dice. Más, no se apresure tu alma para destruirlo. No seas un cavernícola de estar pegándole todos los días, un equilibrio. Por eso está hablando de que un hijo de Dios tiene que tener un equilibrio. Nosotros tenemos un Dios y Él sí sabe castigarnos, Él sí sabe educarnos. Él sí que nos castiga mientras hay esperanzas, mientras hay tiempo va corrigiendo todos nuestros pecados. Pero también no se apresura para destruirnos. Es un Dios perfecto. ¿Se entiende? Entonces, bueno, acá vemos que no sea una golpiza brutal, que no sea algo fuera de control, que no sea algo desmedido. Entonces, pero esto nos va a dar la madurez y la tranquilidad y la paz de dar consejos sabios, de tener una paz con Dios. Pero si estamos locos, estamos perdidos, vamos a orar de mala manera. O no vamos a hacer nada, o vamos a hacer mucho. Y ese es el problema. Ese es el problema de que nosotros, muchas veces, cuando queremos corregir, o nos excedemos con el castigo, o nos quedamos cortos. Pero por eso tiene que estar Dios en el medio, en oración, en palabra, en guía, en disciplina. Pero bueno, esto es un principio. Entonces, está en nosotros lo que son nuestros hijos. Por eso, yo muchas veces, cuando veo los pastores, no me fijo en los pastores cómo son, porque los pastores son todos bonitos, están todos con corbata, todos te hablan bonito, todos te cuentan hazañas espectaculares, tienen corbata, hasta te hablan con voz afeminada para que queden más buenos. Pero no me hace falta ver eso. A mí solamente me hace falta ver a sus hijos. Y veo
ciertas actitudes de sus hijos y me doy cuenta de lo que es el pastor. Porque los hijos son el reflejo de lo que son los pastores. Y nuestros hijos son los reflejos de lo que somos nosotros. ¿Se entienden? Y también las iglesias son el reflejo de lo que son los pastores, de lo que son los líderes. Entonces, tenemos mucha luz para saber cómo caminar, cómo ver, y eso se llama discernimiento. Lo que estamos adquiriendo en este último tiempo es discernir. Estamos discerniendo lo que es lo espiritual, lo que estábamos ciegos, que no podíamos ver, que era todo igual. Como hablábamos con Emilia, que un día, no sé, escuchabas a Dante Gebel y te daba lo mismo. Escuchabas a cualquier pastor apóstata y te daba lo mismo. Hoy lo escuchás y decís, ¿cómo pude estar escuchando esta basura? Y bueno, no se dan cuenta, pero estamos teniendo discernimiento, estamos teniendo palabra, corrección, y en esto tenemos que caminar. Así que qué lindo todo esto lo que estamos viviendo. Versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Fíjense lo que dice. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Fíjense que pensamiento y corazón viene casi de la mano. Recuerden que el pensamiento viene de la mente, del alma. El alma es la mente. Y el corazón es lo que se convirtió en lo que ya tanto pensé. Si pensé tanto en adulterio, 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 mi espíritu es de adulterio. Por eso viene un poco de la mano. Entonces, pero los pensamientos, hay muchos pensamientos en el corazón de las personas. Me nacen muchos pensamientos, que muchas veces no me conviene ni contarlos, porque hasta son vergonzosos muchas veces. Pero bueno, estos pensamientos hay en el corazón del hombre. Que esto es lo que dijimos con el otro versículo, que el camino torcido, que quiero ir para el otro lado, más el consejo de Jehová permanecerá. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La palabra de Dios permanece. Y acá hay una lucha infernal, que la tenemos desde que recibimos el Espíritu Santo. Muchos llegan a Cristo y no reciben el Espíritu Santo, porque no se quebrantaron, no llegaron por la puerta, de que es Cristo, no se arrepintieron de sus pecados, que este es el error principal de las iglesias, que llegan gente quebrantada, y en lugar de que se arrepientan y sean perdonados sus pecados, le dicen no, que van a ser ricos y famosos, que Cristo lo quiere hacer felices. Es el peor error que puede pasar. Entonces, estas personas están en Cristo, pero no recibieron el Espíritu Santo. Entonces, hay muchos pensamientos en el corazón de esta persona, pero la palabra no hace ningún efecto. Entonces, estas personas son los que están en las iglesias y que viven pecando y no sienten ningún rechazo ni nada en el pecado. Entonces tenemos pastores adúlteros, pastores con amantes, tenemos cristianos que tienen vidas desordenadas hasta que se drogan. Gente que toma toman cocaína en las iglesias y así andan. ¿Por qué? Porque no han recibido el Espíritu Santo. Entonces, por eso nos dice que muchos pensamientos hay en el corazón, pero el consejo de Jehová permanecerá. Pero el que recibe el Espíritu Santo, ahí tiene un problema ya. Obviamente que gloria a Dios porque ahí recibimos la salvación y todo. Pero ahí empieza un choque espiritual. Ahí empieza este problema donde la carne nos va a querer llevar por su pensamiento. Vamos para donde fuimos siempre. Y la palabra que permanece firme, ahí viene este impacto, ahí viene este choque. Y es ahí donde mi carne quiere ir para allá y la palabra me dice para allá, que es todo lo contrario. Y ahí está nuestra lucha. Y esto es lo que estamos viviendo todos los días. Y por esto es lo que debemos sufrir. Porque hasta impotencia nos va a agarrar. De que mi corazón se desvía todos los días y me la tengo que corregir y lo debo corregir. Porque el Espíritu Santo me lleva a que debamos corregir esto. ¿Se entienden? Entonces, vamos a ir terminando ya. Vamos allá hasta el capítulo 20. Versículo 23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado el mal. Fíjense qué bello nuevamente con la columna vertebral de lo que es lo que habíamos dicho. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y acá nos dice que el temor de Jehová es para vida. Cristo es la vida. Cristo es lo que nos hace revivir, es lo que nos da la esperanza, es lo que nos fortalece, es lo que nos da el sentido a nuestra vida. Por eso el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. En Cristo vamos a reposar, vamos a descansar. Ya no vamos a estar afanados por el trabajo, porque ahora descansamos en Cristo. Antes sí, porque no teníamos Dios, no teníamos nada. Éramos esclavos de Satanás. Pero ahora descansamos de que tenemos un pastor. Y no será visitado de mal. ¿Qué estamos hablando acá? No será visitado de mal. A ver, recuerden que esto no es una promesa. Porque cuando somos hijos de Dios, lo primero que nos va a visitar va a ser el mal. Van a venir las pruebas, las tribulaciones, cosas que hasta cosas que no merecemos.
Bueno, sí, merecemos todo por nuestra condición de pecadores, pero muchas veces vamos a decir, estoy caminando lo más correcto posible y me va todo mal. ¿Cómo puede ser? Es que esto no es una promesa. Porque yo tranquilamente, cuando más me quise poner las pilas en Cristo, cuanto más más problemas tuve. Y me podría agarrar con este versículo. No será visitado de mal. Señor, ¿qué me estás hablando? No, es que esto no son promesas. Son principios de que el que camina con el temor de Jehová va a tener reposo. Y va a pasar un mal, pero lo va a pasar, no va a vivir en una penuria como viven los hijos de Satanás. ¿Se entiende? ¿Y quién llega acá nuevamente? El perezoso. El perezoso es un genio. Este ya. Pero es muy chistoso, es muy simpático el perezoso, ¿eh? Porque el perezoso hace chiste, el perezoso cae bien, el perezoso es una cosa divina, pero es muy dañino y el Señor lo reprende porque es un pecado grave esto. Fíjense lo que dice el versículo 24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún así a su boca la llevará. Fíjense, recuerden que esto es poesía, poesía. La poesía nos dice como de una manera hasta irónica, de una manera de que el perezoso es tan vago de que pincha con el tenedor la comida y es tan vago que no es capaz de llevárselo a la boca. Nos está dando un ejemplo de lo vago que es. ¿Qué estamos viendo acá? Acá no estamos hablando que el perezoso no se quiere alimentar siquiera. Entonces acá vemos que el hombre perezoso en el mundo prefiere tener hambre antes que ir a trabajar. Prefiere dormir tanto y decir, bueno, no me importa pasar hambre, no me importa pasar penuria, no me importa dormir afuera, no me importa perder mi casa, no me importa vender mis cosas materiales. El perezoso es así, no le interesa. Y también tenemos los perezosos espirituales. Fíjense qué es lo que dice. El perezoso mete su mano en el plato está hablando del alimento. ¿Qué sería el alimento? La Biblia. Entonces, pero el perezoso viene, abre la Biblia, pero ni aún así a la boca la llevará, ni aún así la va a leer. Y así tenemos los perezosos espirituales. Los perezosos espirituales que hablan de Dios, pero decirle, ¿en qué versículo está eso? Y no están ni enterados. Escucharon en alguna vez, cierra todo, y eso es sacar la guitarra y empezar a guitarrear y escupir versículos bíblicos como si fuera, no sé. Entonces, sí, Laurita, sí, los depresivos actúan como perezosos. Pero a ver, acá estamos hablando de que el depresivo actúa como un perezoso porque no tiene fuerzas. El depresivo no tiene ganas de vivir. El depresivo está afligido, está quebrantado. Entonces, al no tener ganas de vivir, no se levanta temprano, porque no se puede levantar temprano. Su diagnóstico médico es malo. No puede limpiar su casa porque está triste, porque está mal, no tiene fuerzas. Solamente quiere dormir. Entonces, es el estado, pero no está hablando de que es una pereza. Acá estamos hablando del perezoso que tiene mucha energía, que tiene una edad hermosa como para trabajar y hacer muchas cosas. El perezoso estamos hablando de que tiene recursos, tiene cosas para hacer, pero aún así no las hace. Pero el depresivo se encuentra en otra situación de que cae en el estado de pereza, pero porque su situación es así. Su situación es gris, es oscura. A mí me ha pasado que he tenido un pozo depresivo, pero cortito, un mes, habré estado 40 días, bueno, ahí es donde me encontré con Dios. Y en ese pozo depresivo, pero mi barba era un asco, ¿no? Era todo, mi vida, todo oscuro, todo gris, no quería limpiar, el pasto crecía y no podía. Aunque hubiese podido, no tenía ganas, no tenía un porqué. Entonces, ¿y por qué no las hace? Porque es perezoso. Esta es la situación, porque no puede vencer la pereza, porque está lejos de Dios. Porque Dios es vida, es diligencia. Cristo nos enseñó de cómo es el camino, cómo de todo. Entonces, el perezoso es un pecado más en la pereza. Porque muchos dirán, a ver, yo hoy no robé, no maté, no adulteré, no forniqué, la verdad que no mentí, no hice nada, pero si llevé una vida de pereza, te olvidaste de que sos un pecador por la pereza, porque sos negligente. Entonces, muchos te van a decir, no, la verdad que yo no hago nada malo, ¿eh? Buenísimo. Pero la pregunta es, ¿haces algo bueno? ¿Qué haces de bueno para el reino de los cielos? No hablemos para el reino de los cielos, para tu casa, para tu familia y para tus hijos. No hablemos de tu casa, de tu familia y de tus hijos. ¿Qué estás haciendo de bueno para tu vida? Y ahí es donde decimos, epa. Entonces ahí estamos hablando de una persona que está en la pereza y que está atrapado, está encarcelado de algo, que tiene que romper de una manera desesperada. Y yo he tenido etapas de pereza.
más en mi adolescencia. Está bien que justo cuando tenía mi mejor edad de trabajo, había sido la crisis del año 2001 en Argentina, donde no había trabajo de nada, era horrible. Los trabajos eran malos, te pagaban con billetes que eran papel picado, era cualquier cosa, y no conseguía trabajo. Entonces yo estaba en una situación de pereza, donde ya estaba en la vagancia, tocando la guitarrita, haciendo muchas cosas, pero que al mismo tiempo, cuando iba a buscar un trabajo, era uno peor que el otro, y todo me llevaba a ser más perezoso, ¿se entiende? A ser más y acostumbrarme a estar sin dinero y cosas así. Y es un tema, y uno después se acostumbra a una vida así. Pero bueno, en algún momento se tiene que romper. El Señor puede romper toda la pereza, puede romper. Por eso tenemos que comenzar a ser diligentes desde el principio. Podemos decir, Señor, a mí no me gusta trabajar, no me gusta levantarme temprano, tengo miedo de ir a buscar trabajo, tengo miedo de enfrentarme a la sociedad. No me diga que se está. Ahí está, se cortó un poquito, pero ahí seguimos. No, ahí estamos, ahí estamos. Se cortó, ya pone. Cuando se corta, automáticamente me mandan WhatsApp, se cortó, se cortó. Tranquilos. Sí. A ver, vamos a cerrar con esto. La pereza, ¿cómo se rompe la pereza? Primero que no es fácil. Lo primero que tienen que entender es que no es, Señor, dame un espíritu de... No. Acá lo que tenemos que entender es que hay dos tipos de pereza. Por un lado tenemos la pereza material, física, que es para nuestro sustento, nuestro trabajo, y la pereza espiritual. Porque recuerden que somos alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Entonces, si hay una pereza para trabajar, es que mi cuerpo está perezoso. Es que mi mente está perezosa. Que no tiene ganas de levantarse mañana temprano a buscar trabajo. Que no tiene ganas de ir a... Entonces, es un tema. Y después tenemos la pereza espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estemos bien espiritualmente, porque por ejemplo, hagan de cuenta que ahora lo que estamos haciendo es luchar contra la pereza espiritual. Esto es lo que estamos haciendo. Cansa, pero ahí se está viendo la fe. Más cuando venimos de trabajar, más cuando estamos cansados, por más que no hagamos nada, cansa. Es un fastidio muchas veces estudiar y nos da fatiga espiritual. Pero cuando estamos leyendo, estudiando, seguimos, esto te va empezando a alimentar. Te empieza a dar fuerzas, te empieza a dar visión, te empieza a dar un camino. Entonces ya caminar no es a ciegas. Entonces, acá vemos que cuando empezamos a tener vida espiritualmente, vamos a llevar a la vida físicamente. Porque ya mi mente está siendo guiada por la palabra, empieza a tener alimento. Entonces, si hay pereza, que yo la he pasado y la sigo pasando en esta cuarentena, la pereza se está enseñoreando de mí, cuando yo podría hacer algunas cosas. Está bien que, bueno, estudio, preparo, todo. No me justifica, porque aún así me levanto tarde muchas veces. Entonces, son cosas que debemos corregir siempre. Y eso me lleva a la negligencia, cuando debemos ser diligentes. Entonces, nosotros estudiamos, leemos, ponemos en práctica, oramos, viene toda la mano, Señor, dame fuerzas, que vos estás conmigo, te entrego mis ansias, te entrego mi pereza, te entrego, ayúdame, dame una oportunidad de poder involucrarme socialmente en el mundo laboral, dame creatividad, ayúdame, que lo que yo haga, Señor, que prospere. Y antes que nada, anhelen mucho tener un trabajo que amen hacerlo. Un trabajo que digan, algo que yo disfrute, Señor, algo que yo hasta lo haría gratis. Y es ahí donde vamos a estar contentos, vamos a estar placenteros, donde vamos a estar... Porque el tema es que muchas veces nos da pereza hacer trabajo que no nos da ganas de hacer, que no nos gusta. Y es un problema. Pero Señor, ayúdame a amar el trabajo, llename. Y todo esto con la palabra. La palabra les va a dar ese amor. Que todo lo que hagan sean temerosos de Dios. Que cuando estamos trabajando, Dios es nuestro jefe y no el hombre. Entonces, es todo un tema todo esto. Pero ya lo vamos a analizar bien cuando estudiemos la pereza solamente. Solamente la pereza, tanto espiritual como la material y física. Vamos a ver cómo se vence todo y es un proceso. Pero como mínimo, sigan así. El temor de Jehová y primero vivir espiritualmente. Porque si estamos muertos espiritualmente, la pereza no se va a cortar nunca. Entonces, estamos haciendo lo principal. Y vayan poniendo su visión a romper esto lo antes posible. Con paciencia, tranquilidad, ya se van a dar las oportunidades. Entonces, pero primero, diligencia, paciencia. Bueno, es un tema muy amplio, pero hay que estudiarlo bien conforme a las escrituras.
Entonces, acá aparece el perezoso y ya, bueno, vamos a leer hasta el versículo 20, versículo 25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Fíjense, corrigiendo al entendido entenderá ciencia. ¿Vieron el objetivo de la ciencia? De saber que hay ciencia, de que hay palabra. Que incluso al entendido, incluso darle palabra a los pastores, los que ya saben la Biblia, que hablarle de ciencia, la palabra es eterna. Si no se dejan disciplinar, no se dejan guiar, porque más que digan, no, yo soy un pastor, nos estamos encontrando con un soberbio, nos estamos encontrando con alguien arrogante. Porque la persona humilde, por más sabio que sea, va a venir alguien pobre, por ahí no con un gran intelecto, que le va a dar una palabra y va a decir, wow, Dios me está hablando o me está edificando. Versículo 26. El que roba a su padre ahuyenta a su madre. El hijo que causa vergüenza acarreará oprobio. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Versículo 28. El testigo perverso se burlará del juicio, mas la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están los juicios para los escarnecedores y los azotes para las espaldas de los necios. Fíjense, acá nos da el versículo 29, voy a cerrar con esto. En el versículo 29 nos dice que preparados están los juicios para el escarnecedor. Acá está hablando del burlador, del impío. Fíjense que siempre está hablando del mismo, ¿eh? Impío, burlador, necio, negligente. Está hablando todo de lo mismo. También hablaba de la mujer necia, la mujer ramera. Es todo un conjunto de la persona que está sin Dios. Entonces acá lo que nos está diciendo es que preparados están los juicios para los escarnecedores, el juicio eterno. Esta persona, si no se arrepiente, si no cambia su manera de vivir, hay un juicio. Y los azotes para las espaldas de los necios. Los azotes nos está hablando del necio que está viviendo hoy, porque en el día del juicio final no te va a dar un azote. No, te juzga y te vas al infierno, que es una vida de tormento en la eternidad. Pero acá cuando está hablando de los azotes, está hablando en esta vida. En esta vida nosotros vamos a caminar y van a haber azotes en la espalda. Si somos necios, podemos ser necios siendo hijos de Dios. Porque muchas veces caminamos como necios, pero van a haber azotes en las espaldas. Y lo mismo los necios que están en el mundo y que están en las iglesias, que van a ser azotados de parte de Dios, porque Dios es el soberano, porque Dios está en el gobierno y tiene el control absoluto de la creación y Él dispuso que su justicia se tiene que satisfacer. Y no dará por inocente al culpable. Aunque el cristiano se ponga en la cabeza de que Dios es bueno, es amor, entonces no va a ejecutar nunca un juicio. Bueno, buenísimo, ese es el necio. Viven azotados y lo más triste es que no se enteran. Entonces, bueno, hemos terminado. Hoy vimos 2 capítulos más. Ya estamos en el capítulo 20. Nos quedan 11 capítulos. 11 capítulos, ya estamos casi terminando. Ya vamos a ir acelerando en la semana. Seguramente en la semana ya lo terminamos a Proverbios. Es un libro muy, muy extenso, mucha información, mucho contenido en poquitas palabras, que por eso nos da para hablar. Y fíjense que nos estamos paseando por la Biblia para confirmar todo lo que estamos diciendo, si no, no terminamos nunca más. Entonces estamos tomando conceptos reales, bíblicos, en base a estos proverbios. Así que bueno, entonces los azotes son para su bien, son para nuestro bien. Son para nuestro bien los azotes. Es más, nosotros sin azotes somos terribles, pero nosotros tenemos que saber si sabemos que estamos fallando en algo, estemos esperando el azote, que va a llegar. No den porque haya pasado 1 año, 2, que no pasó nada. No, sigan esperando que ya va a llegar el azote, si no hemos corregido ese pecado. Entonces estemos atentos y no estemos después, ay Señor, ayúdame en esta prueba, y no se dan cuenta de que es Dios quien le está poniendo la prueba y los está azotando. Y así andan las iglesias. Señor, dame un trabajo, abre la puerta de los cielos, y el Señor te dice, yo te cerré la puerta de los cielos por necio, por cabeza dura. Pero Señor, tu palabra dice que tú... Bueno, y así está la iglesia evangelicoide. Así que bueno, vamos a terminar en oración. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos, poderoso Dios, por otro día más de estudio, de conocimiento, de sabiduría. Ayúdanos, Señor, a retener en el disco rígido, a nuestra mente, todo lo que son la ciencia, todo lo que es el conocimiento de ti, Señor. Que mis hermanos comiencen a memorizar proverbios, lo que más le gusten, lo que más le haya impactado, Señor, lo que más le haya dado luz, que puedan utilizarlo, Señor, que sean luz al mundo, hablando proverbios,
hablando conceptos, pero bien definidos, bíblicos, Señor. Y no que hagamos proverbios humanos, Señor, como los que dice el hombre. Que no seamos charlatanes, Señor. Gracias, Señor. Dale a cada uno de mis hermanos entendimiento. Dale inteligencia, Señor. Una inteligencia brillante. No digo brillante en el sentido de súper intelectual, sino brillante en que hay luz, en que hay santidad, en que hay visión y en que hay principios de Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú le estás dando inteligencia a cada uno. Ya mis hermanos me van diciendo que las cosas no la ven como al principio. Y me gozo, nos gozamos todos, Señor, porque todos nos vamos a edificar con todos mis hermanos. Gracias por cada uno de los que están presentes, Señor, cada uno de los que nos reunimos en este lugar, con los que se conectan de cada país. Señor, ayúdanos a ser cada vez más maduros, a caminar en ciencia y que podamos ser personas sabios delante de tus ojos. No importa si delante de los ojos del hombre somos insensatos, somos religiosos, somos aleluya, somos de lo peor. Hasta de la escoria, nos dice la palabra, que la iglesia ha sido tratado como la escoria de la sociedad. No importa, Señor, lo único que buscamos es la aprobación del trono, Señor. Es lo único que anhelamos, Señor, porque sabemos que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Señor, a corregir cada uno de los pasos, Señor, y los pecados, los hábitos que estamos teniendo, Señor. Ayúdanos y tennos un poco más de paciencia, Señor, que ya vamos a corregir todo, Señor. Dale a cada uno de mis hermanos, Señor, una llenura de tu Espíritu Santo a través de la palabra. Así es la llenura, Señor. No de un espíritu sobrenatural que cae y que nos volvemos locos. No, no. Esa llenura que nos va a dar paz, tranquilidad, visión, y danos fuerzas para afrontar las pruebas, porque van a venir muchas pruebas, muchas tribulaciones, porque cuando se predica la palabra de Dios, tiembla el infierno. Cuando se predica la palabra escrita, Señor, fiel, como están en las Escrituras, el infierno y Satanás tiemblan y pasan a ser nuestros enemigos. Ahora, cuando la iglesia pasa a ser una ONG, cuando una iglesia pasa a ser un entretenimiento o la diversión, es lo mismo que el mundo. Y el infierno está tal cual está. Pero bueno, Señor, guíanos por las sendas de justicia, por tu camino. Te damos gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Bueno, hemos terminado, mis queridos hermanos. Mañana 16:30 horas. 16:30 vamos a hacer el estudio. Amén, ahí, muy bien. Espero que Marce sea de edificación esto. Yo sé que te gustan los proverbios, así que ya lo que venías estudiando, conociendo, que tengan más profundidad, que tengan más sentido. Así que Laurita también, gracias por estar ahí. Sigan firmes que el Señor les va a dar mucho. Tiene mucho más para darle a cada uno. Y a mí también y a todos. Así que bueno, Guille querido, Cintia, gracias por estar ahí. Feliz Día al Niño, gracias por el Feliz Día al Niño. Así que cualquier cosa, calzo 45 si me quieren hacer un regalo. Así que bueno, Cristo sin fronteras, nos vemos. Así que bueno, feliz día para todos los niños. Que seamos niños, somos niños en inocencia, eso sí tenemos que ser, niños inocentes. Así que bueno, listo, nos vemos, Marce querido. Nos estamos hablando y nos vemos. Que Dios lo bendiga.